Lo que proviene de Dios comienza con un temor saludable y acaba tranquilizando nuestro espíritu. Ignorar si ante Dios sois digna de amor o de odio es una pena, no un castigo, pues nadie teme ser indigno cuando realmente desea serlo y ya lo es. Por otra parte, tal incertidumbre nos viene de Dios, para que no nos orgullezcamos y seamos cautos de cara a la eternidad. A vosotras especialmente os las envía el Señor para que en el dolor encontréis la cruz y los méritos consiguientes. Si confiaseis en vosotras mismas y siempre en la predilección divina, no continuaríais sufriendo. ¿Qué pena y qué mérito cabría ya en vuestras almas con tal persuasión? Incluso los dolores más crueles se volverían rosas. A vosotras os debe confortar la autoridad del que os dirige. No os interese ver claro por vosotras mismas. No es necesario. Basta que vea claro el que os dirige y cuida de vuestras almas. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina. Levitación es elevarse del suelo por el poder de Dios y no solo estando en éxtasis. Afirma el padre Pierino Galeone que un día, después de confesar, vi al padre Pío salir del confesionarse y elevarse unos 2 metros. Parecía estar en una nube y llegó como por encanto al altar, donde hizo la genuflexión y entró en la sacristía, pero la gente no vio nada y estaba esperando que saliera del confesionario. Al mediodía, los religiosos del convento le preguntaron: «Padre Pío, ¿dónde fue esta mañana?». Y él sonriendo respondió: «Esta mañana, después de confesar, me he levantado y he tenido un desvanecimiento. Creía que iba a caerme. He rezado a los ángeles que me ayudaran y me han sostenido, haciéndome caminar por encima de las cabezas de la gente. Qué duras eran, parecían ladrillos, y con una risa general se terminó el incidente». El mismo padre Pío, al preguntarle el visitador apostólico Monseñor Rossi en 1921 sobre este hecho, que algunos le habían comentado, respondió: «Estaba confesando en la sacristía que estaba llena de hombres. Hacía mucho calor y se sofocaban pidiendo ayuda. Pensé que lo mejor era salirme para que ellos también salieran. Al salir, no podía bajar los escalones del confesionario porque había mucha gente. Tuve que pasar a la fuerza por encima de aquellos hombres, al menos sobre los primeros, y me encontré fuera. Y entonces regresé para hacerlos salir». El padre Pío poseía también el don de conocer la conciencia de sus penitentes y otras muchas cosas por la gracia de Dios. El padre Rómulo declaró lo siguiente: «El padre Benito me contó que él confesaba a una mujer que comulgaba frecuentemente. Un día el padre Pío le escribió para advertirle que aquella mujer tenía un pecado oculto y que el Señor estaba cansado de ella. El padre Benito trató de preguntarle, pero ella no decía nada. El padre Pío le dijo cuál era su pecado y ella no lo pudo negar. María Pompilio cuenta el hecho siguiente que escuchó en su propia casa al padre prior de Santa María Maggiore, que decía a otros 2 sacerdotes: «Esta mañana me he convencido de lo que es el padre Pío. Estaba él orando en el coro, mientras yo también estaba en el coro dando gracias después de la misa. En un cierto momento se acercó Fray Constantino y le dijo: «Padre Pío, en el pasillo hay un señor que quiere confesarse. ¿Puedo hacerle entrar?». El padre Pío ni respondió ni se movió. A los pocos minutos, de nuevo fue a decirle lo mismo. Entonces, el padre Pío levantó la cabeza y le respondió: «Ese señor
ha hecho esperar 25 años a nuestro Señor y no me puede esperar 5 minutos. Yo salí al corredor y vi al Señor impaciente que me dijo: Padre, tengo temor de que me rechace el Padre Pío, porque son 25 años que no me confiese. Yo le di ánimo y en ese momento apareció el Padre Pío, que lo llamó y lo invitó afablemente a confesarse. Un día subieron a San Giovanni Rotondo 2 hijas de un doctor de San Marcos in Lamis. Su padre les había prohibido besar la mano del Padre Pío para no contagiarse de su enfermedad. Las 2, viendo que todos besaban la mano del Padre Pío, para no ser menos, se acercaron, pero el Padre Pío les dijo: No, obedeced a vuestro padre. Las pobres se pusieron coloradas y maravilladas de que el Padre Pío supiese algo que a nadie le habían manifestado. En mayo de 1954, la logia masónica de Monza mandó a San Giovanni Rotondo a una joven, hija de un sacerdote, con el fin específico de cambiar hostias consagradas por otras sin consagrar, a ver si el Padre Pío se daba cuenta. También tenía el propósito de poner veneno, a ver si era descubierto. El asunto llegó a oídos del padre Michelangelo, a quien se lo dijo una amiga de la joven. Yo, padre Tarcisio, le hablé al Padre Pío, el cual, sintiendo el pecado que se quería cometer hacia Jesús Eucaristía, lloró mucho durante varios días hasta que el peligro desapareció. Y es de anotar que, cada vez que la joven se acercaba a comulgar, el Padre Pío, sin conocerla, la saltaba siempre sin darle la comunión. El cardenal Giuseppe Siri contaba que el 23 de septiembre de 1972, recuerdo un hecho personal. Un día recibí del Padre Pío un telegrama, sin haberle pedido nada, en el que me exhortaba a tomar cierta iniciativa en un problema en el que estaba dudoso hacía mucho tiempo. No recuerdo haber hablado de esto a nadie. No pude comprender cómo él lo sabía. Me llegó el telegrama y me señaló el camino. Lo seguí y todo llegó a muy buen término. Pío Gerardo Trombetta cuenta el caso de su hermano, el subteniente del ejército italiano, que fue prisionero en los combates de El Alamein en el norte de África el 24 de octubre de 1942. A la familia se le comunicó oficialmente que había sido dado por desaparecido. Mi madre estaba sumamente triste y lloraba mucho por el dolor, pensando que estaba muerto. A la mañana siguiente de recibir la noticia, fui a la misa del Padre Pío y después de orar un poco me dijo: Manda un telegrama a tu madre y dile que esté tranquila. ¿Está prisionero? Sí, dijo él. ¿Está herido? No. Pasaron algunas semanas sin noticias, pero hacia mediados de diciembre recibimos una tarjeta de mi hermano que escribía desde Egipto. De Egipto lo enviaron a la India, donde estuvo hasta el final de la guerra, siendo repatriado en 1946 después de 3 años y medio de prisión. Cuando regresó, lo llevé para que agradeciera al Padre Pío, quien le recordó y le repitió la misma frase que él había escrito en la tarjeta: hubiera preferido morir en combate. El Padre Pío le llamó la atención porque en vez de agradecer al Señor por estar vivo, había preferido morir. Nina Campanile, hija espiritual del Padre Pío, escribió en sus memorias del Padre Pío que en 1917 su madre se enfermó gravemente. El médico de cabecera no estaba y la visitó otro doctor que le diagnosticó pulmonía doble y mandó que le aplicaran sanguijuelas. La señorita Nina fue a pedirle oraciones al Padre Pío y él le dijo: ¿qué pulmonía ni qué pulmonía? Lo que tiene es malaria. Nina corrió a su casa, le quitó las medicinas que tomaba su madre al igual que las sanguijuelas, y al llegar el médico de la familia
reconoció que se trataba de malaria, por lo que, con un tratamiento adecuado, se curó en poco tiempo. El don de profecía es el don de conocer el futuro por el poder de Dios. A veces era su propio ángel custodio quien le hacía saber ciertas cosas que no hubiera podido conocer de modo natural. El padre Aurelio Capuchino, en su relación del año 1916, declara que el padre Pío le aseguró que de los 14 seminaristas de los que era director espiritual, 2 se saldrían pronto, 6 llegarían a las órdenes menores, pero no al sacerdocio, y solo 6 llegarían a ser sacerdotes, como así sucedió. El padre Galione declaró que un día el padre Pío, después de celebrar la misa y dar gracias, llamó a un hombre que estaba cerca y lo llevó a su celda. Después de media hora el hombre salió pálido. Le pregunté si todo estaba bien. Al principio no quería hablar. Después me dijo que el padre Pío le había asegurado que dentro de una semana dejarás este mundo. No temas, prepárate con humildad. Yo te estaré cercano y yo mismo te acompañaré al cielo. El padre Pío no lo conocía y era la primera vez que venía a San Giovanni Rotondo. Les comunicó a sus amigos la noticia y a la semana, como le había dicho el padre Pío, murió. La sobrina del padre Pío, Pía Forione, declaró que durante la Segunda Guerra Mundial fue con una amiga llamada Titiana Romano a visitar a su tío el padre Pío en San Giovanni Rotondo. Después de 3 días, el tío les dijo: partan de inmediato o será demasiado tarde. Tomen el coche hasta San Severo y de San Severo tomen el tren hasta Termoli y después el tren Termoli-Campobasso hasta Pietrelcina. Obedecí, no de buena gana, por no poder estar más tiempo con el tío. Llegamos a Termoli y tuvimos que ir al refugio por las alarmas antiaéreas. Llegadas a la estación de Pietrelcina vimos, mirando hacia Benevento, que la ciudad estaba envuelta en una nube de humo. Supimos que Benevento, y especialmente la estación, había sido duramente bombardeada. Después supimos que la estación de Foggia había sido destruida la misma mañana de nuestra partida. Entonces entendimos que aquel largo viaje había sido porque el tío había querido que regresáramos sanas y salvas y evitar que hubiéramos tardado mucho tiempo en llegar a casa, pues de inmediato toda la región de la Puglia quedó en manos de los alemanes y la Campania fue ocupada por los norteamericanos. El general Tarcisio Quarti declaró en el proceso que, después de visitar al padre Pío en San Giovanni Rotondo con un joven ingeniero, fueron ambos a pedirle su bendición para partir a sus destinos, ya que debían presentarse al día siguiente a sus trabajos. El padre Pío no quiso darles la bendición, diciéndoles en tono tajante que aquella tarde no debían salir. No quiso decir el motivo, pero ellos se quedaron esa noche para seguir su consejo. Dice el general: esa misma tarde, a las 10 de la noche, oímos un fuerte ruido de bombardeos aliados que bombardearon la estación de Foggia. Veíamos claramente las llamas que se elevaban de la ciudad. Al día siguiente, asistimos a la misa del padre Pío y le agradecimos el consejo. Sonriente y amable nos dijo que podíamos partir y que nos acompañaba con su bendición. Recuerdo que la estación del tren de Foggia estaba totalmente destruida. Dios le concedió al padre Pío el don de ser un gran intercesor ante los pedidos de las personas para que Dios haga los milagros durante su vida. Veamos algunos de ellos. El padre Rafael, que fue su prior de 1933 a 1940, nos dice que el 10 de junio de 1940 llegó al convento una señora con un hijo de 6 años enfermo de encefalitis.
Al día siguiente, escuchó la misa del Padre Pío. Después de la misa, al verlo pasar para ir a confesar, le presentó a su hijo en brazos, toda llorosa y desconsolada. El Padre Pío la miró con compasión, le hizo una señal de bendición y entró en el confesionario. La pobre madre, un poco decepcionada pero con fe, se quedó en la iglesia a rezar hasta que el padre terminó de confesar. Después se retiró ella al albergue donde acostó al niño, que al momento se quedó dormido. Hacia las 5:30 de la tarde, el niño se despertó y se levantó solo, totalmente curado. A la mañana siguiente, la madre le agradeció al Padre Pío, que le respondió: agradéceselo a la Virgen que te ha dado esta gracia. En este momento estaba presente el doctor Filippo de Capua, pediatra de Foggia, que vio al niño antes y después de la curación. El mismo padre Rafael certificó que el 26 de enero de 1939 fue a San Marcos in Lamis, donde visitó a la señorita Verónica, gran benefactora de los capuchinos e hija espiritual del Padre Pío. Dice: la encontré agonizante. 2 médicos la habían ya desahuciado. Yo la llamé por su nombre, pero no me respondía. Entonces tuve una inspiración. Llamé mentalmente al Padre Pío y le pedí, como su superior, que rezara para que se curara nuestra bienhechora. Al instante, ella abrió los ojos y sintió fuerzas para contestar. Yo la bendije y salí. Ese mismo día, al regresar al convento, le recomendé personalmente al Padre Pío su salud. Me dijo que no moriría. A los pocos días, Verónica mejoró y pudo ir a agradecer personalmente al Padre Pío. Vivió otros 26 años y murió el 13 de enero de 1960. Los médicos que la habían desahuciado tuvieron que reconocer en este caso un hecho sobrenatural. Queridos amigos, hoy es un día muy especial porque el grupo Piana Romana del Padre Pío de Pietrelcina, que tiene su base en Guayaquil, Ecuador, va a llevar una imagen del Padre Pío a la comunidad Renacer en Cristo. Hoy en la noche se procederá a la entronización de la imagen en la comunidad Renacer en Cristo, una comunidad que desde hace 1 año y medio ha estado cercana al Padre Pío. Han hecho sus primeros pininos en haciendo obras de misericordia al dar de comer a hermanos más pobres. Y el Padre Pío ha querido quedarse desde hoy en esa comunidad. A ti, querido amigo, que de pronto quisieras que el grupo Piana Romana llegue a tus parroquias, consulta con tu párroco para ver si es que él está dispuesto a recibir una imagen del Padre Pío con una reliquia de 3er grado para entronizarla en la iglesia y que el grupo Piana Romana pueda hacer la respectiva veneración en esa iglesia, y tú que estás en esa parroquia unirte a este tren de la misericordia, a este tren de aventuras de amor que se encuentra englobada por la más maravillosa, que es minuto a minuto en su corazón. Una hora santa son 60 latidos en el corazón de Jesús. Recuerda, hoy es jueves, hoy es día de oración eucarística, hoy es día de postrarte ante los pies del divino prisionero, del amor de los amores, del Rey de Reyes. Reza pues en este día, especialmente por la comunidad Renacer en Cristo, para que así como esta comunidad ha recibido con sus brazos abiertos al Santo Padre Pío, tu comunidad, tu parroquia también lo pueda recibir. Si quieres hacerlo, comunícate al 259-8860, deja los datos de tu párroco para poder comunicarnos con él, y si es la voluntad de Dios, que el grupo Piana Romana del Padre Pío esté también en tu parroquia. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir: el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré: Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado.
Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y estamos llegando al final de este audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.